La historia del Titanic, bueno, es una leyenda. Todo el mundo la conoce, la hemos visto en libros, en películas, pero ¿y si esa historia que creemos conocer al dedillo estuviera incompleta? Pues hoy vamos a descubrir justo esa parte que falta. Pues sí, así es. El transatlántico más famoso de la historia no estaba solo. Para nada. Formaba parte de un trío de gigantes diseñados para ser los auténticos reyes del océano. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Lo primero, hay que conocer a la familia. El Titanic tenía un hermano mayor, el Olympic, y uno más joven, el Britannic. Juntos formaban lo que se conoció como la clase Olympic. Y que nadie piense que estos tres colosos fueron una casualidad. Para nada. Fueron la respuesta de la naviera White Star Line en una batalla, pero una batalla feroz por el control de las rutas del Atlántico a principios del siglo XX. Eran sin duda su apuesta más ambiciosa. A ver, para entender por qué se construyeron estos barcos, tenemos que mirar a la competencia. La industria del transporte por mar estaba que ardía, y había dos grandes compañías luchando a brazo partido por la supremacía. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, la Cunard Line tenía los barcos más rápidos, el Lusitania y el Mauretania. Eran auténticos cohetes. La White Star Line sabía que en velocidad no podía competir, así que apostó por algo diferente, un tamaño nunca visto y un lujo tan bestia que dejara a todo el mundo con la boca abierta. Su construcción fue una empresa monumental, claro, en los astilleros Harland and Wolff. Como vemos aquí, todo empezó con el Olympic a finales de 1908. El Titanic le siguió muy de cerca solo unos meses después, en 1909, y el Britannic fue el último en unirse a la familia, a finales del 11. A pesar de nacer del mismo diseño, en el mismo astillero, sus destinos no podrían haber sido más distintos. Y es aquí donde la historia se vuelve de verdad fascinante y en muchos casos bastante trágica. El Olympic, el hermano mayor, tuvo una vida movidita desde el principio. En 1911 chocó con un buque de guerra, el HMS Hawke, y sufrió daños considerables. Poco después perdió la pala de una hélice. Las dos reparaciones en el astillero retrasaron la finalización del Titanic, alterando su calendario y, quién sabe, quizás también su destino. Y aquí hay otro giro del destino que es increíble. El tercer barco se llamó Britannic, pero es que originalmente su nombre iba a ser Gigantic. Claro, para seguir con la temática de poder. Después de la tragedia del Titanic, la naviera lógicamente se lo pensó mejor, creyendo que era tentar demasiado a la suerte. Así que optaron por un nombre más modesto, Britannic. Pero el pobre Britannic nunca llegó a conocer el lujo para el que fue diseñado. Estalló la Primera Guerra Mundial y antes de su primer viaje comercial fue puesto al servicio del ejército. Lo convirtieron en un barco hospital. Su misión cambió radicalmente. En lugar de turistas, transportaría a soldados heridos desde el frente. Y a pesar de todas las mejoras de seguridad que le añadieron tras el desastre del Titanic, el destino del Britannic fue rapidísimo y brutal. En 1916, mientras navegaba por el mar Egeo, chocó con una mina alemana. Se hundió en menos de una hora, 55 minutos, un final increíblemente rápido para un barco tan enorme. Cuando se ven sus destinos así, juntos, el contraste es impactante. El Titanic, solo unos días. El Britannic, menos de un año en servicio. Pero el Olympic, bueno, la historia del Olympic es la de un auténtico superviviente. Y esa es la historia que vamos a explorar ahora, porque mientras sus hermanos se convertían en leyendas trágicas, el Olympic se forjaba una reputación muy distinta, la del único que aguantó, el superviviente. Este gráfico lo deja clarísimo. La vida útil del Olympic eclipsa por completo a la de sus hermanos. 24 años de servicio frente a unos pocos días y meses. Es que es una diferencia abismal que nos habla de suerte, de guerra y de una resistencia increíble. Al igual que el Britannic, el Olympic sirvió en la Primera Guerra Mundial, pero como transporte de tropas. Y su historial es impresionante. No solo sobrevivió a varios ataques, sino que en una ocasión embistió y hundió un submarino alemán que intentaba torpedearlo. Se ganó a pulso el apodo de El Viejo Fiable. Y si la historia de los barcos es increíble, la de algunas de las personas que viajaron en ellos lo es todavía más. Violet Jessop, una camarera, estuvo en el Olympic durante su colisión, sobrevivió al hundimiento del Titanic y años más tarde también sobrevivió al hundimiento del Britannic. Una vida, desde luego, extraordinaria. Pero claro, ni siquiera el Viejo Fiable podía navegar para siempre. Después de una carrera larga y distinguida, el mundo cambió y la era de estos grandes transatlánticos, pues, llegó a su fin.
La crisis económica de 1929, la Gran Depresión, golpeó durísimo a la industria naviera. El número de pasajeros se desplomó. Y al mismo tiempo, empezaron a aparecer barcos más modernos, más eficientes. El Olympic, a pesar de su fama, se estaba quedando atrás. Al final, su destino no fue dramático como el de sus hermanos, sino lento y gradual. Después de una carrera increíble de 24 años y 257 viajes a través del Atlántico, el Olympic fue retirado en 1935. Su viaje terminó no con un estruendo, sino en un desguace. Un final práctico, sí, pero poco glorioso para el gran superviviente. Y así termina la saga de la clase Olympic. 3 barcos idénticos en su concepción, pero con historias radicalmente opuestas. Uno se convirtió en un símbolo de tragedia, otro en una nota a pie de página de la guerra, y el último en un viejo y fiable caballo de batalla. Una historia que hace reflexionar y mucho sobre cómo los mismos planos pueden dar lugar a destinos tan increíblemente diferentes.